Buenos días. Vamos a iniciar esta clase. Vamos a esperar un poquito que ingresen nuevos. Están ya a punto. El tema que vamos a hablar es sobre el primer ítem de obra fina. Y es referente a cielo raso sobre losa. Perdón, bajo losa. Bien. Existen muchas formas de empezar a afrontar lo que es la obra fina una vez acabada la obra gruesa. Algunos prefieren empezar con soldadura de piedra, contrapisos y después ir subiendo. Sin embargo, uno de los materiales más peligrosos que hay es el yeso. Si bien es el material que nos da el acabado fino, es un material que, si no se tiene cuidado con él, trae muchos problemas a la larga. ¿Qué quiere decir con esto? Que una vez de que se ha colocado el yeso, no puede haber cemento encima del yeso. Con esto quiero decirles que si nosotros colocamos la soldadura de piedra y después hacemos el enyesado y el yeso ingresa entre las piedras, lamentablemente con el tiempo esto va a reventar porque se va a hinchar. El yeso necesita respirar. Porque no se ya van a ver ustedes en el paquete estructural encima de la soldadura viene el contrapiso. Y eso es de puro cemento. Entonces, si en una piedra se llega a adherir yeso, ese lugar va a reventar. Algunas veces dicen ha reventado por humedad. No, cuando revienta la losa es solamente porque había yeso entre las piedras. O sea, puede existir yeso encima de cemento, pero nunca cemento encima de yeso. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha, Inge. Gracias. Sí, se escucha, Inge. Gracias. Ok. ¿Qué es el cielo raso bajo losa? Por eso que les digo, primero, en mi concepto, es mejor acabar con todo el yeso, todo, y después recién empezar con la soldadura de piedra cuando sabemos que no debe haber más y eso, hay que cuidar siempre que las obras sean perennes, no que sean instantáneas, momentáneas, circunstanciales y que después traiga problemas. El cielo raso bajo losa comprende la colocación de una pequeña capa de yeso debajo de la losa vaciada. Esta pequeña capa no debe exceder a los 3 centímetros. Cuando excede a los 3 centímetros, lamentablemente por su propio peso se desprende. Ustedes han debido ver en muchas viviendas que de repente en un hueco se ve la losa. Muchas causas hay para esto. Las vamos a ver en especificaciones técnicas, pero una de las mayores es de que el espesor de la capa de yeso ha superado los 3 centímetros. Vamos a ver también cómo se hace para solucionar estos problemas, que son, generalmente aparecen después de que uno ha acabado, cuando no ha tomado las previsiones correspondientes. Cuando hablamos de yeso, tenemos que cuidar de que el yeso no esté pasmado. O sea, tiene que estar en polvo completamente sin grumos. Si el yeso aparecería con grumos, quiere decir que has recibido humedad de algún lado y ese yeso pasmado no nos sirve para nada. En este caso, para cualquier caso que utilicemos yeso, el promedio de utilización es de 18 kilos por metro cuadrado. Eso nos va a servir para su análisis de precio unitario. Dentro de las especificaciones no hay nada más que considerar, entonces pasamos a lo que significa la metodología. Obviamente que cuando una obra gruesa está bien hecha,
se evitan muchos problemas. Pero vamos a ir al caso en que la obra gruesa no esté bien hecha, como es el caso de este dibujo que tengo aquí. Está hecho exprofesamente. ¿Qué quiere decir? Que no se ha nivelado bien la losa y existe un desnivel en la losa. ¿Cuál es la función del cielo raso bajo losa? Uno es darle el acabado fino a la estructura y el segundo es nivelar el ambiente para que en cualquiera de los casos esté perfectamente realizado. ¿Qué pasa cuando uno dice, aquí yo lo voy a meter al amor de la losa? ¿Qué quiere decir? Que como viene la losa, si la losa está inclinada, como en este caso, el albañil dice, lo voy a meter al amor de la losa, que pone 2 centímetros aquí, 2 centímetros aquí, y empieza a hacer el cielo raso. El problema es de que, ¿qué pasa cuando en una de las paredes es un baño? Supónganse que es un baño, donde tenemos cerámica de piso a techo. Y cuando empezamos a levantar, llegamos aquí con quiebres. El dueño tiene todo el derecho de rehacer todo esto porque no puede existir triángulos aquí arriba, no puede existir. Entonces, para eso justamente se debe nivelar cielo raso bajo losa. ¿Cómo se nivela esto? En el ítem de replanteo habíamos visto que íbamos a colocar un bolillo en la esquina del predio, marcando el nivel +1. Y ese es nuestro nivel de referencia para todo, tanto para elevar pisos como para hacer ciros rasos, como para hacer pisos terminados, para todo. Entonces, de eso nosotros sacamos, acuérdense que el primer nivel es 0, 0. Pero podríamos estar también en un segundo piso, entonces quiere decir que estamos en +2, 72. Ya les expliqué por qué. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a marcar este nivel, supónganse que estamos en el segundo piso, no en planta baja. Entonces, este nivel sería +3, 72. Ahora, si estamos en planta baja, este es 1 metro. O sea, el mismo nivel que tenemos de referencia lo pasamos aquí. Y de ahí hacia arriba 272, 272, etcétera, etcétera. Pero ese es nuestro nivel de referencia, es el que nos va a dar para todo el edificio. Una vez que hemos colocado el nivel de referencia, lo que va a hacer el albañil es armar su andamio, aquí. Y este su andamio lo va a hacer de tal forma que la cabeza del albañil va a estar a 20 centímetros de la cubierta. Entonces voy a dibujar aquí para que veamos por qué. La cabeza del albañil aquí tiene que estar a una altura aproximadamente de 20 centímetros. Eso el albañil sabe, pero el que no sabe, ustedes tienen que indicarlo, si nos va a preguntar a qué altura coloca su andamio. Él va a colocar su andamio aquí, supónganse, aquí. Ahí va a colocar su andamio, va a colocar sus puntales. O sea, eso el albañil sabe, pero no se olviden que los albañiles siempre están tomando examen para ver si le hacen caso o no al residente de la obra o al superintendente de la obra. Entonces, les va a decir a qué altura coloca este andamio. Entonces, díganle, colóquenlo de tal forma que tú parado aquí puedas, tu cabeza esté a 20 centímetros. ¿Por qué es esto? Porque cuando está a 20 centímetros, el trabajo que uno hace del codo es en ángulo recto. Si el brazo está muy estirado, el agotamiento es inmediato. Si el brazo está muy pegado, la cabeza muy pegada a esta, el trabajo de colocar el yeso agota inmediatamente. La posición donde hay menor agotamiento es cuando el codo esté en 90 grados. Y eso significa que estamos a 20 centímetros de la cubierta. Entonces, cuando está en esa posición que el brazo esté en 90 grados, es cuando avanza el rendimiento del albañil, es mucho mayor. Eso saben ellos, pero es bueno que ustedes también lo sepan. Entonces, una vez que tenemos esto, los 20 centímetros, lo que hacemos es, medimos esta distancia. Aquí tenemos voy a mover un poquito esto porque se está tapando ya. Medimos un Y1 y un Y2. ¿Qué quiere decir?
que no está a nivel del techo. Este punto está más alto que este punto de aquí. Por consiguiente, este Y1 hasta aquí es más corto que este Y2 hasta aquí. Entonces, en el lugar, pues, parecemos hacer una nivelación a 1 metro en todo el contorno del ambiente. Y esto se hace chocleando. ¿Qué es el chocleador? Para los que no se acuerdan, es un dispositivo con un envase de mayonesa, de ketchup, en el cual le han colocado un alambre y un cordel. El cordel es esa pita con que se hace bailar trompos. Y ese tacho de mayonesa o lo que sea está embebido en ocre, mejor si es ocre rojo. Entonces, el rato que uno va sacando el cordel, se va impregnando ese cordel en ocre. Entonces, lo único que hace es agarrar una punta, otra punta, estirarlo y flechar. Y les va a marcar un nivel en la pared completamente horizontal. Y esto tenemos que hacerlo en los 4 lados para poder nivelar en cualquier punto. Y de ahí medimos en cada esquina las alturas. Y en el lugar más bajo, que en este caso es Y1, ahí colocamos un botón de medio centímetro o de 1 centímetro. Este botón es de yeso, está aplanado. Yutamos aquí yeso. Esa palabra, por ejemplo, yutar que estoy hablando, es una palabra quechua, pero que ha sido introducido dentro de la jerga de la construcción. Si ustedes le dicen tirarle yeso a la losa, el albañil no se va a enterar de qué le está haciendo. Pero si dice yutarle ahí a la esquina, el albañil sabe que es tirar un pedazo de yeso y aplanarlo con una altura de 1 centímetro. Por favor, sus micrófonos. Por favor, sus micrófonos. Por favor, sus micrófonos. Disculpen, pero no me gusta que interrumpan así. Bien, una vez que hemos sacado esto, vamos a pasar nivelación en todas las esquinas del ambiente. En todas. Vamos a pasar aquí. Por favor, sus micrófonos pueden apagar. Josué. Josué, ¿puedes apagar tu micrófono? Bien. Una vez más me interrumpen, lo voy a botar de clases. Bien, nivelamos en cada esquina con la nivelación que tenemos, esta es la que hemos trazado aquí. Acuérdense que esa lo hemos trazado en función de esta altura, de Y1. Entonces, este nivel lo hemos pasado en las 4 esquinas y colocamos lo que se llaman botones de yeso. Obviamente que este es el más pequeño, que puede ser 1 centímetro, medio centímetro, y este puede ser 2 centímetros, 3 centímetros, máximo 3 centímetros, máximo. Ya les dije, ¿qué pasa si es más de 3 centímetros? Esta parte del yeso se va a desprender por su propio peso. ¿Cuáles son las previsiones que hay que tomar para esto? Una vez que hemos nivelado las 4 esquinas en base a esta altura, acuérdense que de aquí hemos medido Y1, aquí es Y1 en las 4 esquinas con los vértices que se tenga, no necesariamente un cuarto cuadrado, se tienen nivelados botones. Hemos colocado botones en cada lado. Una vez que hemos colocado los botones, se debe picar la losa. Esta es una faena que el albañil odia hacerla. Generalmente la pinta de yeso todo dice, ya he picado. Háganla descubrir, van a ver que no ha picado. ¿Qué pasa el no picar la losa? A pesar de que se le está pagando eso, porque el ítem comprende esto, significa que no existe una superficie de adherencia. O sea, el yeso va a estar en una superficie plana y se va a desprender fácilmente. Entonces hay que picar toda la losa con punta y combo o con picota, pero hay que picar toda la superficie de la losa. Eso controlen que sí piquen, porque en esas muescas es donde se va a adherir el yeso y no se va a desprender. Esa es una de las condiciones por las que a veces se ven que se ha desprendido, es porque no han picado. Y la segunda es porque el dato de colocar el yeso total
no han mojado la losa, hay que saturar la losa de agua antes de colocar el yeso para evitar que el hormigón absorba la humedad del mortero de yeso y se desprenda. El rato que la losa absorba la humedad del yeso, se va a crear una separación entre el yeso y la losa, y eso con su propio peso se va a caer. Entonces, condición sine qua non para que hacer un buen trabajo, picar la losa y humedecerla totalmente, saturarla, antecitos de ir colocando el yeso. Con eso van a tener ustedes aseguradas la adherencia del yeso a la losa de hormigón. Después vamos a ver algunos casos particulares. ¿Alguna pregunta? Bien. Viniendo por este caso, aquí vemos que hemos colocado, vamos a reducir un poquito, para que se vea todo lo de aquí. Ahora sí. Bien, hemos colocado un botón aquí, otro botón aquí, otro botón aquí y otro botón aquí. Hemos nivelado las 4 esquinas. Ahora, si hubiera un quiebre así, por ejemplo en el cuarto, habría colocado un botón aquí, otro botón aquí y otro botón aquí. Por cada cambio de dirección hay que colocar un botón para poder nivelar esto. Nos colocamos botón primero en las esquinas de quiebre. Y después se estira hilos. Vamos a estirar un hilo entre este botón y colocamos botones intermedios alineados o nivelados al hilo. La separación entre estos dos no debe ser mayor de 2 metros. Eso ya les voy a explicar por qué. Pero de este botón a este botón, 2 metros, de este botón a este botón, 2 metros. Eso es para poder controlar el fraguado del endurecimiento del yeso antes de la nivelación. Pero vamos a ver cómo hacer un reto de metodología. Entonces colocamos este botón, y si es muy largo este cuarto, para ayudarnos colocamos botones intermedios, es decir, tiramos un hilo de aquí y aquí. Acuérdense que hemos hecho esto y esto. Pero es muy largo esto. Entonces conviene colocar botones intermedios. Entonces estiro un hilo de aquí a aquí y coloco este, estiro un hilo de aquí a aquí, coloco este, otra vez un hilo de aquí y coloco este de aquí. Eso simplemente es para ayudarnos a colocar las maestras. ¿Qué son las maestras? Es el yeso que se coloca entre botón y botón, alineado con regla metálica. Entonces, si yo coloco esta maestra y esta maestra, teniendo este botón fraguado y este botón fraguado, yo coloco aquí eso y con la regla metálica lo aplano. Si el botón está nivelado con este, obviamente la regla también está nivelada. Por consiguiente, sigo manteniendo el nivel de las cosas. Entonces yo te estiro aquí, coloco maestras. Aquí tenemos, no olvido, aquí está maestra de yeso, que es la unión entre botón y botón se llama maestra, entre botón y botón se llama maestra. Pero estas maestras se hagan en un solo sentido, no es necesario en los dos sentidos. ¿Esto por qué? Porque el rato que esté picado y humedecido, vamos a ir avanzando, colocando, yutando yeso entre maestra y maestra. Y vamos a ir con una regla metálica sacando el excedente. Entonces vamos a ir, va trabajando en retrocediendo con sus codos en 90 grados, sacando el excedente. Vamos a ver aquí qué es lo que pasa. Si yo coloco entre vamos a suponer que aquí hay otro, estoy haciendo otra maestra, otra regla, es maestra. Entonces yo le yuto de yeso aquí y me queda así el yeso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Con una regla metálica
lo que hago es colocar una regla metálica de aquí, aquí, y sacar este excedente. Para esto voy jalando hacia atrás y lo que se llama rasar o, si quieren, sacar el excedente. Pero puede existir la probabilidad de que aquí no haya sido llenado el yeso. Entonces, el único que ve este espacio, que es luz, es el albañil que está haciendo eso. Si él no corrige esto, en esta etapa, lamentablemente nunca más va a corregir. Porque el rato que estemos afinando esto, el afinado que es yeso cernido de 3 milímetros, no va a corregir estas imperfecciones. Y esto de aquí, esto que no ha sido rellenado ahora, por efecto de luz y sombra que se produce el rato de pintar, va a notar las anomalías. Antes de eso no se va a notar, porque el yeso no es totalmente blanco, tiene manchas. Entonces, manchas no permite notar las imperfecciones de un cielo raso que debería ser así de recto, así. Pero aquí está viendo que viene así, se entra aquí. Si esto no ha sido rellenado y vuelto a jalar con la maestra, lamentablemente, cuando estemos pintando, se va a notar recién, es tarde para arreglar. Esa es la metodología que se debe hacer el rato de ir estirando. Entonces vamos a ir ayudando aquí y eso, y vamos a ir jalando hacia atrás la regla metálica. Entonces, estamos viendo aquí que vamos llenando todo esto entre semestre y semestre. Vamos llenando todo esto hasta acabar aquí. Una vez que hemos acabado aquí, pasamos a este otro lado y hacemos lo mismo. La regla metálica colocamos entre esta y esta. El yeso en 30 segundos ya está endurecido, o sea que podemos trabajar sin problema. Aquí es la explicación por qué colocamos 2 metros. Porque si colocamos 3 metros la separación entre maestro y maestra, no les daría tiempo a sacar los excedentes. El yeso en 30 segundos está fraguando, ya les he dicho. Entonces, si hacemos más de 2 metros, no da tiempo de sacar el excedente y se les va a formar o deformaciones hacia abajo o deformaciones hacia arriba. Por eso que se recomienda que las maestras para yeso no estén separadas más de 3 centímetros, de 2 metros. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, seguimos. Cuando hemos terminado de hacer todo, absolutamente todo esto, recién vamos a proceder a lo que se llama el enlucido. ¿Qué es el enlucido? Es la capa fina de yeso que es la que nos da la cara bonita de la edificación. Para esto se debe cernir el yeso y con plancha metálica empezar a estirar yeso sin cuidar de las reglas. En el momento que ustedes acaben de hacer el yeso grueso aquí, van a ver las reglas y van a ver los botones. Pero ya que empiecen a enlucir esto, se va a perder los botones y van a ver una sola capa de yeso uniforme. Y ahí es donde tiene que estar perfectamente hecho el yeso. Si los botones estaban a nivel y hemos unido las reglas entre botón y botón, y entre regla y regla el yeso, quiere decir que toda nuestra superficie está nivelada. Toda. Esa es la condición para poder hacer esto. Pero, cuidado, hay que picar toda la losa y hay que mojar antes de colocar este yeso aquí. Por eso es de que la cabeza tiene que estar a 20 centímetros para que el rato de colocar en los brazos hacia arriba, ¿no? El agotamiento no sea inmediato y no avancemos nada. Ahí obviamente que nuestro pobre albañil va a estar en quiebra porque no va a avanzar nada. Él sabe, pero por si acaso. ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Qué pasa? Obviamente de que este es para una losa maciza. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos una losa primero alivianada? ¿Qué quiere decir una losa alivianada? Cambiamos y esta es vigueta,
Esta es vigueta y esta es vigueta. Y en hormigón armado habíamos visto cuál es la diferencia entre losa alivianada y losa nervada. En una dirección, cuando estamos hablando de losa alivianada, estamos hablando de elementos prefabricados, o sea, viguetas pretensadas, donde el complemento puede ser o plastoform o si no complemento cerámico. En cualquiera de los dos casos, no es necesario picar el nervio. Es más, no piquen las viguetas. Estas viguetas prefabricadas no las piquen, porque les puede llegar a reventar, están precomprimidas. Entonces, como aquí hay un plastoform entre esta vigueta y esta vigueta, solamente se pellizca el plastoform, solamente. Esto tiene un ancho de 10 centímetros en viguetas prefabricadas. Y esta separación generalmente son 40 centímetros. Entonces vamos a tener de eje de vigueta a vigueta 50 centímetros, libre 40 centímetros, y el plastoform está aquí al medio. Entonces solamente pellizquen el plastoform es suficiente porque esas muescas que se quedan en el plastoform nos van a servir para adherirse el yeso. No piquen la vigueta, no la piquen. Lo mismo, si tenemos la losa nervada en una dirección o dos direcciones, no piquen los nervios. Nervada significa que han sido nervios vaciados en sitios, no han sido prefabricados. Entonces podemos jugar con la altura de la losa en función de las luces que tengamos. Por eso les decía que para edificios nunca coloquen losa alivianada. Paolo, ese es el micrófono. Una más y sales. Otra. Bien. Son malos que interrumpen la charla, no hay continuidad. Decía que cuando estamos hablando de losas nervadas, pueden ser complementos cerámicos, pero los complementos cerámicos tienen sus irregularidades abajo. Son líneas estriadas que se colocan en los complementos cerámicos y son de cerámica y allá se va a adherir perfectamente el yeso, no es necesario picar. Entonces solamente piquen la losa cuando es losa maciza. Y si no, cuando es plastoform, pellizquen el plastoform, saquen pedacitos. Y si es losa con complementos cerámicos, no hagan nada. Directamente mojen y apliquen el yeso. ¿Alguna pregunta? Bien. Si no hay más preguntas, pasamos a lo que se llama a una cuestión. Cuando ustedes terminen el afinado completo de todo esto, enlucido, lo que se llama enlucido de yeso, eso se hace con plancha metálica, van a ver una superficie totalmente plana, totalmente. Y si han tenido cuidado de no dejar luces en las reglas, cuando pinten van a tener un cuadro perfecto. Eso es lo que debe hacerse en estos casos. Bien, pasemos al análisis de presión unitaria. Se llama cielo raso o cielo raso bajo losa. Igual estamos hablando de lo mismo. Cuando estamos hablando de raso, quiere decir que es aplicado directamente sobre una superficie. Ya les dije, puede ser alivianada, puede ser nervada. Si es bajo losa, es losa maciza. Pero si los rasos siempre estamos aplicando a la colocación de yeso en el paramento horizontal por debajo de la losa. Y aquí, ya les había dicho esto, que por cada metro cuadrado tenemos 18 kilos de yeso. ¿De dónde sale el precio de 0.43? Generalmente nos podemos comprar en yeso en bolsas pequeñas o yeso en bolsas de quintaleras, que es lo que generalmente dicen, los voy a vender bolsa de yeso quintal. Lamentablemente en Bolivia esas bolsas nunca pesan los 46 kilos que debería tener un quintal. Máximo llegan a 40. Entonces, si nosotros hacemos que la bolsa de la quintalera, entre comillas, cuesta 17 bolivianos,
tenemos que dividir entre 40 para obtener el precio de 0.43. Si nosotros colocáramos el quintal real, este precio bajaría, porque sabíamos dividir entre mayor peso. Pero consideren que máximo tiene 40 kilos esas bolsas de quintal. Entonces de aquí sacamos cuánto son kilogramos por cada metro cuadrado de cielo raso bajo losa. Y el agua es 0.02. ¿De dónde sale este 0.02? Volvemos a deducir del hormigón armado. Por cada metro cúbico de hormigón armado tenemos 0.196 metros cúbicos. Multipliquen por 0.03 y obtienen el 0.002. Que si se fijan, no es nada incidente, pero hay que ponerlo. Y aquí tenemos el el costo de materiales para un metro cuadrado. No solamente interviene yeso y agua, no hay más. Aquí tenemos el albañil y el peón. Son 0.70 horas que requiere el albañil para hacer un metro cuadrado hasta el enlucido. Incluye su andamio, incluye todo eso. Los andamios lo estamos pagando aparte. Entonces tenemos que el metro cuadrado nos cuesta 26.35 bolivianos. Vuelvo a repetirles, ninguno de estos rendimientos es absoluto, ninguno. Les estoy dando referenciales reales para que ustedes puedan jugar con esto y tener un precio casi real de lo que significa el metro cuadrado. Pero si alguien me dice, mi albañil tarda 1 hora, bueno, ni modo, pues yo le diría votar a tu albañil porque no es especializado en eso. Contratate a alguien que sea especializado. Felizmente, desde que ha habido la migración hacia la Argentina primero y después España, allá se han especializado en ciertos rubros. ¿Qué quiere decir eso? Que hay especialistas en solamente hacer yeso. Solamente. Si uno les dice, hazme los revoques de cemento, no lo hace. Si uno les dice, hazme el hormigón armado, no lo hace. En cambio, si uno dice, hazme el yeso, van a ver cómo vuelan, porque se han especializado en eso. Y eso es bueno. Eso es bueno porque nos vamos a pagar lo mismo, 26.35, pero ellos en vez de hacer un cuarto en un día, van a hacer quizás 2 cuartos en un día. O sea, su rendimiento por ser especialistas aumenta. Entonces, este rendimiento de 0.7 horas a ver se vuelve 0.5 horas. Entonces, ellos están ganando la diferencia porque igual nosotros vamos a pagar 26.35 bolivianos por cada metro cuadrado que realicen. ¿Alguna pregunta? Acuérdense que este es el valor de X1 que lo hemos llamado nosotros. Y este X1 es lo que se paga al contratista, al albañil, por cada metro cuadrado realizado. Y a eso nosotros debemos incidir las cargas sociales. Este valor no puede cambiar. Si ustedes todas las horas regresan han hecho con 55, bueno, tienen que seguir con 55. Si hicieron con 60, tienen que seguir con 60. Este valor es fijo, el 14.94. No se olviden que el 14.94 es del subtotal más las cargas sociales. Bien, una vez terminado esto, pasamos al último componente del costo directo, que se llama herramientas y equipo. Y aquí estamos colocando el andamio que en algunos casos no se lo coloca, porque el andamio no es un material que se va a quedar ahí. Y generalmente este andamio nos va a durar para 15 obras, porque no nos interesa mucho que se tuerza un poquito, que esté lleno de yeso. El albañil sabe esto porque como va a colocar el yeso en cielo raso, retrocediendo, él sabe que si se va a poner tranquilo atrás se va a caer. Entonces él sabe que cuanto más plano sea su andamio, su encofrado, más seguro de estar de poder avanzar tranquilamente, porque no está mirando lo que retrocede. Pero, aquí lo he colocado, pero si se fijan 0.10, que no es nada incidente. Las herramientas, sí, el 5 está entre el 3 y el 8%, acuérdense, que cada uno asume un valor. Y con esto llegamos al costo directo.
que es la suma de todos los gastos, los costos directos. Materiales más mano de obra más herramienta y equipo. Y llegamos a este valor. Y a este vienen los porcentajes de los costos indirectos, que tenemos los gastos generales, que es un porcentaje igual. Estos porcentajes utilizados en obra gruesa no pueden cambiarlos. Eso se llama estructura de costos. Las utilidades también, pero la suma de estos dos. Y tenemos el precio por cada metro cuadrado. Y este es transformado a dólares. Al dividir entre 6.36 tenemos los dólares por cada metro cuadrado realizado. Al multiplicar este precio, por esta cantidad, tenemos inmediatamente cuánto va a costar todos los cielos rasos de ese edificio, automáticamente. Por consiguiente, podemos calcular la cantidad de yeso que vamos a requerir para todo el edificio. Al multiplicar por 18 kilos, vamos a ver cuántos kilos. Y si dividimos entre 40, vamos a saber cuántos quintales de yeso tenemos que comprar. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Hay alguna pregunta más? Bien, un poco para avanzar, si quiere adelantarme, porque ese es el tema del próximo ítem. Tenemos el encofrado aquí. Entonces, ya que esté hecho el encofrado, lo que tenemos que pasar antes de desarmar este encofrado, hacer el revoque de yeso en estas paredes, tanto en la del frente como en todas las paredes, para no desarmar esto y volver a armar. Entonces, la próxima clase vamos a ver cómo se hace el revoque interior, que también se llama estucado, también se llama revoque de yeso. Eso vamos a ver, pero simplemente les digo, este andamio de aquí, que se ha colocado, no hay que desarmarlo hasta que lleguemos hasta esa altura del andamio con el yeso y terminar. ¿Alguna pregunta? Inge, buenos días. Una consultita, ingeniero. Sí. ¿Cuánto tiempo más o menos se debe conservar el yeso? Si digamos para una obra quiero comprar por cantidad. Más de 3 meses no les recomiendo. Pero lo que sí tienen que tener cuidado es que no tenga humedad por ningún lado. Porque puede tener una semana si quieren ese yeso. Y le llega humedad, se va a pasmar. ¿Y qué significa pasmar? Que van a formar grumos. Y el rato que tengan grumos, ese yeso no les sirve, se les va a desprender. Entonces, si ustedes tienen un depósito garantizado que no le va a llegar humedad, máximo 3 meses, igual que el cemento. Pero generalmente yo les recomendaría que no tengan más de un mes el yeso acumulado ahí. Siempre hay humedad en el ambiente también, y esa humedad del ambiente hace que se pasme el yeso. ¿Alguna pregunta más? Bien, si no hay más preguntas, vamos a dar por terminada la clase. Nos vemos el día jueves. Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego, Inge. Gracias. Que le vaya bien. Gracias. Gracias, Inge.